Gracias por invitarme a esta conferencia. Mi charla será en dos partes. La primera parte será en español. La segunda parte será en inglés. Gracias. Esto concluye la primera parte. Hoy voy a hablar de algunos aspectos del trasplante pulmonar pediátrico. Es imposible dar una charla en un lapso tan breve que cubra todo el tema, pero voy a intentarlo. Tengo que decir que no tengo ninguna cosa que decir en cuanto a recibir dinero, lamentablemente. Tengo muchas diapos y además voy a hablar de la historia de los trasplantes pulmonares, indicaciones y contraindicaciones, y el aspecto básico de la inmunología de los trasplantes y la terapia inmunosupresora. Voy a hablar de algunas de las complicaciones y de las controversias y espero tener algún tiempo para hablar del futuro del trasplante pediátrico y finalmente también en adultos. Es mucho lo que voy a cubrir. Acá el gurú está diciendo que el camino a la iluminación es largo y difícil, y es por eso que les pido que traigan sándwiches y una muda de ropas. Yo no soy el gurú, sino una de estas personas aquí, y me sigo considerando en etapa de aprendizaje de trasplantes y también de neumonología, y lo importante es seguir aprendiendo. El primer trasplante humano lo hizo el doctor Hardy en Mississippi. Era un donante fallecido y el que recibió el trasplante murió de insuficiencia renal 18 días después, con un rechazo mínimo, pero había incompatibilidad AB, murió de no rechazo, sino de problemas renales, y se hizo después de que Hardy había hecho este mismo trabajo en muchos modelos animales con perros para aprender la técnica. Desde 1963 hasta el 82 se hicieron muchísimos intentos de hacer trasplantes de pulmón, incluido un intento a nivel pediátrico en el 68 que no tuvo éxito, pero la investigación se enfocó en mejores técnicas quirúrgicas, sobre todo cicatrización también anastomótica. Los inmunosupresores eran los días de azathioprina, irradiación de todo el cuerpo y corticosteroides sistémicos. En el 78 había 38 receptores, pero ninguno había vivido más de 9 semanas. Y ninguno más de un año. Eran muy limitadas las técnicas, pero bueno, un año era mucho tiempo. En el 78 se produjo la revolución de las ciclosporinas. El primero fue Kahn, que las usó para renal en el 78, para hígado en el 81 Starzl. Acá están sus imágenes, que fue quien lo trajo a Pittsburgh, y al hacerlo, Pittsburgh se transformó en el centro de trasplante hepático, probablemente de todo el mundo. Hacían 2 o 3 trasplantes por fin de semana, como para que se den una idea. Realmente mucho trasplante se hizo en aquella época. Después Reitz, cuando era fellow del programa cardiotorácico de Stanford, hizo el primer trasplante cardíaco en un primate y luego en un humano. Y recuerdo haber sido miembro de la audiencia donde están ustedes hoy como fellow
escuchándolo hablar de esta nueva droga, la ciclosporina, y yo estaba empezando a transitar mi camino en la neumonología pediátrica y bueno, a mí me interesaba la fibrosis cística y quística y estaba en la audiencia correcta. ¿Cuántos trasplantes se han hecho? Estos son datos de la Sociedad Internacional de Trasplantes Cardíacos y Pulmonares. Y acá vean la cantidad, acá llegó de muy poquitos a casi 3.000 por año en el mundo. Y esto aumentó realmente desde los 90. Drásticamente, está dividido por causas del trasplante, pero lo importante era la cantidad. Estos son los pediátricos trasplantados en el mundo, vean esta cifra, mucho menos que en la población adulta. Bueno, por supuesto hay muchos más adultos que andan por el mundo y muchos más que se trasplantan comparados con los niños, pero son un desafío estos números. Nosotros hacemos 4 o 5 trasplantes por año, que es un año con muchos trasplantes pediátricos. Son menos de 10 al año en todo el mundo. ¿Por qué se los trasplanta a los adultos? Porque tienen enfermedades de adultos, enfisema, fibrosis idiopática, pulmonar y unos pocos tienen problemas cardíacos. Por otro lado, algunos tienen fibrosis quística y cada vez más mis pacientes pediátricos se transforman en adultos y van allí a obtener su trasplante. Pero estos son datos de la Sociedad Internacional de Trasplante Cardíaco-Pulmonar y Cardiopulmonar. Y la mayor parte de los trasplantados se trasplantan por fibrosis quística, también por deficiencia de proteína B, surfactante, cardiopatías congénitas, también hipertensión arterial idiopática, que serían las segundas causas de nuestros trasplantes. Ahí dice el antes. ¿Qué se hace antes de trasplantar a un pacientito? Bueno, una serie de cosas, el centro de referencia, que pueden ser ustedes, y el centro receptor, que sería donde yo estoy, tienen que estar en contacto. Vienen de distintos hospitales en los Estados Unidos. Los médicos que cuidan a los pacientes deciden cuándo remitir al paciente a nuestro centro. Es muy difícil decidirlo. Yo les voy a mostrar cómo se hace en Estados Unidos. Tienen que estar en una lista y también los ayudamos a ponerlos en la lista. En base a lo que vemos cuando recibimos al paciente del centro de donde nos lo mandan, los pacientes tienen que esperar un poco para ser trasplantados. La espera está en realidad mejorando en este momento. Antes del 2005, sin embargo, era bastante común que los pacientes esperaran días, meses o más, cuando ya se había decidido que estaban listos para el trasplante. Los pacientes de más de 12 se ha reducido este tiempo, pero para muchos pacientes a veces no alcanza la espera. La razón de no trasplantarlos no es porque no pueden esperar para el trasplante, que sí, no pueden esperar, pero sobre todo porque no hay suficientes donantes. Mi tarea y la de quienes me remiten a los pacientes es prepararlos para el trasplante. Yo además me ocupo de cuidarlos después del trasplante. Mis colegas cirujanos son los que hacen en realidad el trasplante, pero como verán, esa es relativamente la parte fácil comparada con las otras cosas que debemos hacer. Cuando nos mandan a un paciente, por ejemplo, con fibrosis quística, tenemos que decidir si está lo suficientemente mal, comprometido, para hacerle el trasplante. Es una cirugía mayor, cuyo resultado es, digamos, no es óptimo, por lo menos no para un trasplante. Hay que decidir si el
paciente se va a beneficiar del trasplante pulmonar más allá de lo mal que están. ¿Van a estar peor o no? Y también una contraindicación, que además hay relativas, pero que pueden ser absolutas, también que hacen imposible trasplantar. Todo esto hay que considerarlo. Las curvas de sobrevida de los receptores pediátricos por fibrosis quística y no, son 25 años de historia casi. La sobrevida media de los pacientes es de solo 5 años, que realmente es tremendo si comparamos con hígado, en donde la sobrevida a 10 años es del 80% o más. Después voy a hablar de por qué yo creo que los pulmones son más delicados, pero queremos otorgar una razonable longevidad a los pacientes, lo cual no significa que hay que trasplantar a todo el mundo de entrada. El concepto de lo que se llama la ventana de trasplante es importante. Hay un curso clínico, se enferma el paciente y se va deteriorando y queremos poder trasplantarlo en donde no está demasiado deteriorado, que sea demasiado tarde, pero tampoco demasiado pronto, porque si lo trasplantamos aquí, a lo mejor estos son 10 años en un paciente con fibrosis, y después van a tener una mayor probabilidad de muerte post-trasplante que de seguir viviendo con la fibrosis quística. Así que tomar esta decisión y conocer bien esa ventana y cuándo llevar a quirófano al paciente, para mí es personalmente una de las decisiones más difíciles que tomo como médico. ¿Cómo seleccionamos a nuestros candidatos? Queremos que tengan una enfermedad conocida, con terapia óptima, que se sepa que tienen una sobrevida limitada, que es más fácil de decir que de comprobar. Queremos que el paciente esté tratado óptimamente para comorbilidades, por ejemplo, diabetes o hipertensión sistémica o pulmonar, que vienen de la mano de la fibrosis. Las edades son, digamos, para cardiopulmonar 55, para un pulmón 65, doble pulmón 60, pero estamos viendo que nuestros colegas que trabajan con adultos trasplantan a los pacientes a cada vez más edad. Hay otros criterios que se basan más en la patología, pero por ejemplo con las bronquiectasias y la fibrosis quística tiene que ser de BEF de menos del 30%, un PaO2 de valores que ven en la segunda línea. Son los valores sugeridos, pero estos factores son más importantes: enfermedad progresiva, hipertensión pulmonar, mayor resistencia bacteriana que llevan los pacientes de fibrosis, y también complicaciones que pueden resultar fatales como hemoptisis o neumotórax reiterados. De hecho, hacen estas patologías que los trasplantemos antes y con resultados mejores que estos, porque la calidad de vida es tan mala que vale la pena arriesgarse a trasplantarlos. Hay toda una lista de contraindicaciones absolutas. Yo voy a hablar de unas poquitas: tener un cáncer o algún otro órgano que está funcionando muy mal y que es muy impotente, por ejemplo el hígado o riñón. Son contraindicaciones. Sin embargo, hemos trasplantado a pacientes renales sin insuficiencia, sabiendo que después del trasplante, van a necesitar el de riñón más adelante porque se les daña. También la inmunodeficiencia, por ejemplo, combinadas u otras cuestiones, disfunciones genéticas o metabólicas que se consideran contraindicación. Sin embargo, al final de mi charla les voy a mostrar que esto ya no es tan así, por lo menos no en mi institución. Luego hay contraindicaciones relativas, entre ellas la desnutrición o la obesidad severas.
mis pacientes con problemas de fibrosis andan bien con un índice de masa corporal relativamente preservado. También, bueno, hace falta a veces un botón gástrico para alimentarlos o darles lípidos para llevar su desnutrición a un nivel más tolerable. Llevamos a los pacientes a nuestro hospital para evaluarlos para el trasplante una vez que decidimos que no tienen contraindicaciones severas que no nos permitan hacerlo. Y con nuestros pacientes referidos tratamos de que vengan a vernos. Tal vez algunas de las contraindicaciones las pasamos por alto. Para evaluarlos nosotros mismos tenemos que considerar la enfermedad subyacente, contraindicaciones y cómo evaluar su riesgo de muerte. Cuando llegan a nosotros, lo hacen como ambulatorios, no los internamos si podemos evitarlo. Se encuentran con todo el equipo, tenemos un equipo muy completo, después se los voy a mostrar. Y sobre todo hace falta una enfermera coordinadora de trasplantes que se especializa en cuidar a los pacientes trasplantados de pulmón u otros órganos. Por supuesto, tiene que haber neumonólogo, cardiólogo, cirugía, CT, psicólogo y trabajador social. Nosotros le contamos al paciente y a la familia cómo es el proceso. Es un proceso mayúsculo, hay que entender cuáles son los requisitos, que es llegar dentro de las 4 horas a nuestra institución. No los dejamos que anden por Pittsburgh, si bien es una ciudad maravillosa, sino que los tenemos con nosotros. Finalmente, cuando conseguimos los pulmones, llamamos a los pacientes, mandamos al equipo a que busque los pulmones en el lugar. Es un equipo. Se hace un trasplante bilateral en secuencia, no en bloque. Si bien hay instituciones que lo hacen en bloque, los 2 pulmones a la vez, y hay algunas técnicas más avanzadas hoy que permiten hacerlo, nosotros seguimos haciéndolo bilateral y en secuencia. No hacemos reimplante bronquioarterial, la búsqueda del pulmón lo hace nuestro equipo, lo lavan con una solución hipotérmica que contiene bajo potasio de extraglucosa en esta solución. En esas disoluciones, mientras se están removiendo los pulmones del donante, tiene que pasar el tiempo más mínimo de que no tenga irrigación esos pulmones. Esto es donde se toman mamaria, la incisión, se abre el tórax y esto da una buena visión de los vasos, los pulmones y el corazón. Paciente justo antes del trasplante y después del trasplante, se ve bien la imagen, pero unas horas después produjo un hidrotórax derecho por un vaso sangrante que no lo vimos durante el trasplante y hubo que volver a clampearlo, intervenirlo y clampear. Pero ya van 2-3 años y el paciente anda bien. La cirugía técnicamente es un desafío, pero no es el aspecto más difícil del trasplante pediátrico, es la recuperación, la vida después del trasplante, lo que es difícil, que pone a prueba al paciente, a la familia y a todos nosotros. Son pacientes que van a necesitar inmunosupresión el resto de sus vidas y deben cumplir con lo que hace falta. Los riesgos de complicaciones siempre están. Les voy a mostrar algunas, pero bueno, nunca terminan, siempre hay complicaciones. El trasplante pulmonar es un tratamiento, no una cura, y no es la panacea. Es algo que dijo Trulock en 1997 y sigue siendo verdad hoy. El trasplante de pulmón significa intercambiar una enfermedad por otra, la que sea que uno tiene,
por la enfermedad de la inmunosupresión y estar susceptible a todo tipo de infecciones y al riesgo del rechace, excepto en el caso de fibrosis quística. Solamente es parte de una enfermedad lo que intercambiamos por una enfermedad completa, porque siguen teniendo fibrosis. Necesitan tener quienes los cuiden, del hospital a la casa, por su fibrosis quística. Van a necesitar, por ejemplo, las enzimas pancreáticas. Las complicaciones del trasplante son más bien la regla que la excepción. Las lecciones que yo he aprendido en el trasplante me las enseñaron mis pacientes a gran costo para ellos, con complicaciones que yo nunca preví y que les causaron la muerte. Yo aprendí esas lecciones que me enseñaron. ¿Cómo detenemos las más importantes? Hablemos de la función inmune. El sistema inmunológico es un sistema de estructuras y procesos que protegen al organismo de la enfermedad que resulta de patógenos específicos. El sistema inmunológico identifica un halo injerto, el pulmón, como cuerpo extraño y es un patógeno entonces potencialmente. Y en la ciencia del trasplante y del inmunólogo es controlar el sistema inmune para que este injerto sea preservado, pero que el paciente no pierda la capacidad de autoprotección contra verdaderos patógenos. Es un camino muy difícil de recorrer. El rechazo antiguamente, se decía, dependía de los linfocitos T, era un problema de inmunidad adaptativa, que era la única respuesta inmune que en aquel momento se consideraba. Sin embargo, sabemos que está la inmunidad innata y la adaptativa. Están los receptores de reconocimiento de patrones, los PPR, que detectan el patólogo asociado con los patrones moleculares, que también pueden detectarse y unirse al ente extraño, los DAMPs, y que pueden llevar a una cascada inflamatoria, tanto los DAMPs como los PPR, en la inmunidad adaptativa. Hay otros efectores que llevan a la disfunción del injerto, se pueden generar anticuerpos, a un antígeno leucocítico con mismatch. Todos tienen un problema de mismatch. Nosotros no hacemos un macheo cruzado. En cuanto a las células T, este concepto es un concepto de 3 señales. La primera señal es el priming de las células T por su interacción con antígenos MHC o APC, que son presentados por APC. La segunda señal es una coestimulación que se produce con interacciones de todos estos marcadores en particular y epítopes en la superficie celular. Y la tercera señal es la transducción, que son los efectos downstream de esta interacción, que involucra el aumento de calcio en las células, la activación de calcineurina y mayor transcripción que lleva a una liberación incrementada de IL-2. Si esto suena confuso, esto puede parecer un poco más simple. Si quieren leer sobre esto, esta es la referencia, pero estas son la señal 1, señal 2, la coestimulación, el aumento en la secuenciación de ADN, transcripción, se corrigió de ADN, y después el aumento de interleuquina 2. Después vamos a volver a esta transparencia enseguida que muestra dónde actúan los inmunosupresores que nosotros utilizamos. El mecanismo efector del rechazo del injerto involucra mecanismos independientes de aloinjerto y dependientes de aloinjerto. Así que, como dije, la isquemia del órgano puede llevar a estos DAMPs que magnifican el reconocimiento que es ajeno ese injerto, y los linfocitos T pueden reconocer esas células extrañas e interactuar con ellas. Si nosotros fijamos en la historia de los agentes inmunosupresores, se retrotrae a 1949, donde Hensch usó cortisol. Los agentes que yo uso son los que están en rojo. Todos los pacientes reciben esteroides. Nosotros usamos tacrolimus, un inmunosupresor
espesor y también micofenolato. Y si preguntan si dan resultado, cuántas medicaciones funcionan, se las voy a mostrar enseguida. Hacemos también una inducción post-trasplante, como lo denominamos, generalmente con timoglobulina, que es una globulina antitimocítica. Con algunos usamos un anticuerpo monoclonal CD25 que se llama basiliximab. Esto generalmente se reserva para casos especiales. Los adultos solían usar anti-CD52, alemtuzumab o Campath. El problema con eso es que borra el sistema inmune o elimina, y esta gente tenía infecciones abrumadoras. Aquí es donde funcionan estos agentes. Este es el mismo artículo que les mostré antes, la transparencia, y aquellos de ustedes que están tomando notas, si algunos quieren mi transparencia, les quiero decir esto: si cualquiera quiere mis transparencias, les voy a dar mi email al final y se los voy a mandar para que las puedan tener. Hay complicaciones quirúrgicas seleccionadas, a veces no funciona el injerto, aun cuando lo enjuaguemos bien. Todos los pacientes tienen un daño alveolar difuso o una lesión de reperfusión de isquemia. Hay complicaciones anastomóticas, muchos pacientes también tienen gastroparesis y también paresis de la cuerda vocal. Pero las otras cosas a las que me quiero referir son el rechazo agudo, y también vamos a hablar de rechazo crónico. No puedo hablar de todas estas otras complicaciones médicas potenciales. El rechazo celular agudo es un infiltrado linfocítico perivascular. Este es un vaso sanguíneo, estos son linfocitos perivasculares, y esto se gradúa de acuerdo con la frecuencia en que se los ve en biopsias de estos pacientes. Esto se trata fácilmente con corticoides esteroides. También voy a mencionar algunos otros problemas post-trasplante, como trastornos linfoproliferativos post-trasplantes y bronquiolitis obliterante. No tengo tiempo suficiente para hablar tanto de la linfoproliferación post-trasplante, solo tengo unos pocos minutos para terminar. La bronquiolitis obliterante es lo más difícil que seguimos. En el sitio del trasplante se llama rechazo crónico, pero afecta las vías aéreas y no los vasos sanguíneos. Recuerden que el rechazo afecta el sistema vascular, entonces ¿por qué acá afecta a la vía aérea y no a los vasos? La bronquiolitis obliterante es muy difícil de diagnosticar en una biopsia, por eso hay un síndrome de bronquiolitis obliterante que se basa en una caída de las velocidades de respiración en las pruebas de la vía aérea. La bronquiolitis obliterativa no responde bien a los corticoides o a prácticamente cualquier otra cosa que tengamos disponible. Generalmente el resultado es muy malo en la mayoría de nuestros pacientes, casi todos. Este es el aspecto que tiene en una biopsia transbronquial. Esto solía ser un bronquiolo. Ahora está relleno con fibromixomatosa, esta cicatriz fibromixomatosa. La mayoría de los pacientes que sufren un trasplante tienen bronquiolitis obliterante. Si se fijan acá, por lo menos el 50% lo tienen más o menos a los 4 o 5 años posteriores al trasplante, o sea que es prácticamente una declinación inexorable que nosotros vemos, y es la causa de muerte o de debilidad de la mayoría de nuestros receptores. Probablemente justifica esta reducción en la supervivencia, la mayor parte es por bronquiolitis obliterante. ¿Y por qué los pulmones son tan delicados? ¿Por qué sucumben a cosas como bronquiolitis obliterante? Porque son un sistema colapsable, que son interdependientes e independientes. Cualquier cosa que esté dañada afecta a la totalidad del pulmón. Hay 2 irrigaciones sanguíneas normalmente, reducidas a una cuando tenemos un trasplante, y no estamos seguros de que al recuperar la circulación esto afecte el estado
es un órgano activo inmunológicamente. Los macrófagos alveolares se derivan de los monocitos, van a estar viviendo en el pulmón y provienen del donante, o sea que automáticamente se dirigen o actúan contra los pulmones en los que están residiendo, y esto por supuesto es una gran dificultad. Son un órgano que está continuamente expuesto al ambiente externo cada vez que respiramos y se basa en músculos externos para su función, por lo menos para el movimiento. También están denervados, no tienen ningún tipo de sensación, o sea que cualquier material aspirado al pulmón de un paciente trasplantado no lo notará y va a disminuir el reflejo de la tos, o sea que esto, digamos, no lo pueden eliminar. Muchos factores se han asociados a OBS, a el desarrollo de anticuerpos específicos anti-HLA del donante. Esto se ha relacionado con bronquiolitis obliterante, pero hay muchas otras cosas como las que pueden leer acá. Tengo toda una charla sobre reflujo gastroesofágico y aspiración o rechazo en bronquiolitis obliterante, pero por supuesto no tengo tiempo para hablar de eso hoy y ahora. Hay evidencia reciente experimental que dice que el descubrimiento de un potencial oculto, de un antígeno posiblemente secundario a la obtención del órgano o a una lesión por reperfusión de la isquemia, por ejemplo el colágeno tipo 5, parece ser el objetivo. También hay un rol posible para IL-17 en la perpetuación de este daño de la vía aérea, por lo menos de manera autoinmune, o sea, parece algo similar a la cicatriz de pulmón. Este es un artículo muy interesante y IL-17 es crucial para mantener a estos autoanticuerpos. Eso es lo que muestra justamente este artículo. Y ahora quiero pasar a dos cosas. ¿Cómo aumentamos la cantidad de pulmones disponibles y reducimos el daño durante su obtención? Hay una perfusión ex vivo del pulmón. Esto significa que uno toma el pulmón, lo pone dentro de un recipiente y lo ventila, lo perfunde con una solución especial, que es una solución acelular, y lo hace pasar por un oxigenador de membrana, pero ese oxigenador de membrana tiene nitrógeno, CO2 y una cantidad muy baja de oxígeno, o sea que en realidad se convierte en un desoxigenador. Esta solución luego se vuelve a llevar al pulmón y uno puede medir cómo se realiza la oxigenación, o sea que en los pulmones dañados uno puede usar esto y sanar al pulmón en un periodo de 6 a 12 horas y después implantarlo. Este es el aspecto que tiene: ventilador, la arteria y vena pulmonar están aquí, o sea que esto luego se puede preparar. La oxigenación determina si ha mejorado o no y luego se pueden implantar, pero también puede reducir el riesgo de bronquiolitis obliterante. Los datos todavía son preliminares. Yo hablé de inmunodeficiencia y dije que es una contraindicación importante porque estos pacientes tienen infecciones recurrentes, con infecciones oportunísticas, tienen bronquiectasia, y esto es una contraindicación para el trasplante de pulmón. Probablemente además tener una inmunodeficiencia también se considera una dificultad, y la mayoría de los pacientes con inmunodeficiencia serán tratados con trasplante de médula ósea, pero tener enfermedad pulmonar de este tipo, bronquiectasia, es una contraindicación para el trasplante de médula ósea. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo y empezamos a hacer ahora es tomar donantes, encontrar donantes que tienen un match parcial con el receptor, con una inmunodeficiencia y bronquiectasia. Cuando obtenemos el pulmón, también obtenemos la médula ósea y hacemos entonces el trasplante con una inmunosupresión disminuida. Y después podemos hacer una ablación modificada de la médula en el receptor a las 6 semanas y después administrarla, esa médula de la que se han extraído las células T. El resultado esperado es la resolución de la inmunodeficiencia. Hemos hecho el primer
tratamiento que recibió un pulmón. Dentro de un mes seguramente haremos lo de la médula ósea. Es una chica de 13 años que tiene una mutación en el receptor de IL-7. El trasplante de pulmón es un esfuerzo de equipo. Mucha gente es la que tiene que participar. Los coordinadores son los que están a la cabeza, porque sin ellos no puedo hacer nada. Cardiología y la cirugía, cardiopulmonar, pulmonología. También hablé de trabajos de psicológico y social. Tenemos patología, radiología, inmunología y los laboratorios clínicos y también los micro. Y acá quiero agradecer a la gente con la que trabajo ahora en rojo, los que trabajé antes en negro, los que me enseñaron, los que me apoyaron, mis colegas en pulmonología pediátrica, enfermedades infecciosas, psicología y patología en mi propia institución. Esto no es algo que pueda hacer una persona, esto lo hacen muchas personas. El trasplante no siempre funciona bien, pero cuando funciona bien es un milagro, a diferencia de todo lo demás en medicina. Esta es una de mis pacientes que tenía hipertensión pulmonar primaria. Esto es 5 meses después del trasplante. Está en la playa donde vive, en Virginia, y era bailarina antes de que la trasplantáramos. Así que no intenten hacer esto si no han sido una bailarina. No intenten hacerlo después del trasplante. Y con eso voy a terminar. Les agradezco. Si quieren las transparencias, este es mi email y con mucho gusto los voy a compartir con todos ustedes. Gracias. La aspiración potencial son factores de riesgo de BO, son uno de los factores. Creo que debemos comprender que hacer una fondoplicatura de Nissen no va a evitar que todos tengan BO, por ejemplo. Creo que en esos pacientes que tienen un reflujo florido es adecuado hacer la fondoplicatura. La transparencia que mostraba todas las cosas potenciales que podían estar asociadas con bronquiolitis obliterante es aterradora, y eliminar 1 o 2 de ellos vale la pena, pero creo que lo que realmente necesitamos es comprender mejor los mecanismos concretos involucrados, una mejor manera de evitar esa cascada, o sea, el inicio de la cascada, y eso es lo que realmente nos va a ayudar. De alguna manera parece que lo que estamos haciendo con los pacientes de trasplante es similar a lo que hemos hecho tratando fibrosis quística, o sea, tratar los síntomas, y solo cuando descubrimos el gen y todos los subproductos pudimos recién empezar a tratarla de una manera realmente biológica y mecanística, o sea, desde la perspectiva de la biología molecular. Tenemos que hacer lo mismo con el trasplante de pulmón, y ese es otro tema, o sea, después voy a hablar de eso a lo mejor, pero la pregunta es correcta y también la aseveración que ha hecho es correcto. Sí, se hacen fundoplicaturas de Nissen. Pueden hacer más preguntas, si quieren después lo preguntan al doctor Kurland directamente. Muchas gracias.